Hay una frase que tú ya has dicho. No lo estoy suponiendo, lo sé, porque la mayoría de los católicos que llevan años rezando, años confesándose, años tratando de vivir su fe de verdad, en algún momento, ante algún pecado que no cede, ante alguna lucha que ya no dan con la misma fuerza que al principio, se dicen a sí mismos esta frase. Y la frase es: Dios entiende. Él sabe que soy humano. Él sabe que no puedo cambiar esto. Él conoce mi corazón. Y al final, con su misericordia, Él entiende. Suena razonable, suena humilde incluso. Suena como lo opuesto al orgullo. Pero hay algo que Padre Pío vio durante 50 años en el confesionario de San Giovanni Rotondo. Algo que documentó con la precisión de quien ha diseccionado almas durante 5 décadas. Y que convierte esa frase, en ciertos contextos, en lo que él llamó sin rodeos, una trampa del demonio colocada dentro de la iglesia misma. No una trampa para los alejados, no una trampa para los que no creen, una trampa específicamente diseñada para los devotos, para los que rezan, para los que se confiesan, para los que saben la diferencia entre el bien y el mal, pero han encontrado en la misericordia de Dios una razón para no tener que combatir el mal que reconocen. Eso es lo que quiero hablar hoy. Necesito empezar con una distinción que, si no se hace con precisión, convierte todo lo que viene después en algo que no es. La misericordia de Dios es real. No estoy aquí para discutirla, reducirla o ponerle condiciones que la hagan parecer menos de lo que es. La misericordia de Dios es infinita. Es el atributo que Padre Pío proclamó durante toda su vida. El mismo Padre Pío que lloraba con sus penitentes, que pasaba horas en el confesionario con personas que nadie más quería escuchar, que abrazaba a pecadores que la sociedad había descartado. Padre Pío conocía la misericordia de Dios de primera mano, y era él quien decía que Dios entiende puede ser la trampa más peligrosa que el devoto construye sin darse cuenta. No porque la misericordia sea falsa, sino porque la trampa no está en la misericordia. La trampa está en lo que se hace con ella. La trampa es convertir la misericordia en un escudo que protege el pecado en vez de destruirlo. Y esa conversión, ese uso específico de una verdad real para un propósito que esa verdad no fue diseñada para servir, tiene un nombre en la doctrina de la Iglesia, un nombre preciso, no un concepto vago. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 2092, lo llama presunción. Cuando yo leí ese artículo por primera vez, después de que el párroco de Guadalupe me pusiera en las manos los escritos de Padre Pío, me tomó un momento entender lo que estaba leyendo. Porque yo siempre había pensado que la presunción era el pecado del orgulloso, del que cree que no necesita a Dios porque ya es suficientemente bueno por sus propios méritos. Y eso es cierto. Eso es la primera forma de presunción que el catecismo describe, pero hay una segunda, y es la que el catecismo nombra con una precisión que me dejó sin respuesta cómoda cuando la leí. La segunda forma de presunción, según el artículo 2092, es la del que presume de la misericordia divina, esperando obtener el perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Léase de nuevo, despacio. Sin conversión, no el que cae y trata de levantarse, no el que lucha y falla y vuelve a intentarlo, no el que llega al confesionario con el corazón roto por la misma debilidad de siempre, genuinamente dolido de que siga pasando. El que espera el perdón sin conversión es el que, en algún lugar de su interior, ha tomado la decisión de que este pecado específico no va a cambiar. Y usa la misericordia de Dios como la justificación de esa decisión. No consciente en la mayoría de los casos. La trampa raramente es deliberada, es más sutil que eso. Y eso es exactamente lo que la hace peligrosa,
Padre Pío vio esa trampa en el confesionario miles de veces, lo que los testimonios documentan con consistencia en la biografía de C. Bernard Ruffin, que es la más rigurosa académicamente de las que existen, y en las memorias del padre Alessio Parente, su biógrafo oficial. Es un patrón que Padre Pío reconocía con una claridad que dejaba a los penitentes sin palabras. El penitente que llegaba al confesionario con el mismo pecado semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y aquí es donde la distinción que Padre Pío hacía es la más importante de todo lo que quiero decir hoy. Porque el penitente que llega con el mismo pecado no es automáticamente el penitente con la trampa. Padre Pío conocía la diferencia. La reconocía en el confesionario. Y era una diferencia que él describía como la diferencia entre el que cae y el que se rinde. El que cae llega al confesionario con algo en el interior que Padre Pío podía identificar de inmediato. El dolor genuino de quien sabe que su voluntad no alcanzó. El sufrimiento del que quería hacerlo diferente y no pudo. La humillación real de reconocer la misma debilidad otra vez. Ese penitente recibe toda la misericordia, inmediata y plena. Padre Pío lo absolvía sin dudar, y el que se rinde llega con algo diferente. Algo que no siempre es visible en las palabras que dice, pero que Padre Pío, con ese don que los testimonios documentan como lectura de almas, percibía detrás de la confesión correctamente formulada. El que se rinde es el que antes de entrar al confesionario ya ha decidido internamente que este pecado es parte de su vida, que no cambiará, que Dios entiende, que la confesión es el mecanismo que limpia lo que no va a dejar de acumularse. A ese penitente, Padre Pío le negaba la absolución, no por crueldad, por la razón más misericordiosa que existe. Cuando leí por primera vez que Padre Pío negaba la absolución, la primera reacción que tuve fue de incomodidad, porque toda mi formación religiosa me había enseñado que la confesión es el sacramento de la misericordia, que quien llega con arrepentimiento sale con el perdón, y eso es verdad. Pero hay una palabra en esa cadena que yo había pasado por alto durante décadas: arrepentimiento. El padre Alejandro de Lucchi, fraile que convivió con Padre Pío en San Giovanni Rotondo durante los años 50, documenta en sus memorias algo que cambió completamente mi comprensión del sacramento. Padre Pío decía: absolver sin propósito de enmienda real sería administrar un veneno con forma de medicina. No sería misericordia. Sería la mentira más cruel que un sacerdote puede hacer a un alma que confía en él. El sacramento no es una fórmula automática. No es un mecanismo que funciona independientemente del estado interior del que lo recibe. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, cuya teología moral es la referencia canónica de la tradición confesional católica, lo articula con términos que no dejan interpretaciones cómodas. En el Tratado sobre la Penitencia, San Alfonso escribe que la confesión sin propósito de enmienda firme no solo es inválida, añade un nuevo pecado de irreverencia al sacramento. No solo no surte efecto, crea una deuda adicional. Este era el marco teológico que Padre Pío usaba. No era una posición personal suya, era la doctrina que la Iglesia había sistematizado a través de Tomás de Aquino y que San Alfonso había aplicado con el rigor de quien pasó décadas estudiando la moralidad del acto humano. Hay algo que quiero nombrar antes de continuar, porque si no lo hago, hay un malentendido que puede surgir y que cambiaría completamente el sentido de todo lo que estoy diciendo. Lo que Padre Pío hacía en el confesionario cuando negaba la absolución no era una sentencia definitiva sobre el alma del penitente. No decía: estás perdido. No decía: no mereces el perdón. No decía: vuelve cuando seas suficientemente bueno. Lo que decía era esto: vuelve cuando estés dispuesto a cambiar, no solo a ser perdonado. Esa diferencia
Entre querer ser perdonado y querer cambiar es la línea exacta que separa la presunción de la contrición. Y Padre Pío la trazaba en el confesionario con la precisión de un cirujano, porque sabía que confundir las dos cosas es lo que convierte el sacramento de la misericordia en la trampa que el demonio coloca dentro de la iglesia misma. No coloca la trampa en el vicio obvio, la coloca en el confesionario, en el momento del arrepentimiento fingido, en el acto que se parece exactamente a la conversión y que sin embargo no lo es, porque produce el mismo alivio, porque sale con la misma sensación de que algo se resolvió, pero sin que nada haya cambiado en el interior. El penitente con la trampa sale del confesionario sintiéndose absuelto, con la misma ligereza que el que tuvo una contrición genuina, y esa sensación, ese alivio que no corresponde a ninguna transformación real, es exactamente lo que el adversario necesita para que el ciclo continúe indefinidamente. Cuando leí lo que San Alfonso documenta sobre la contrición falsa, pensé en algo que yo había vivido sin haber podido nombrarlo. Había habido períodos en mi vida, antes de la muerte de Lucía, antes de que el combate espiritual se volviera algo que yo tenía que entender porque ya no podía ignorarlo, en que yo me confesaba con una regularidad que me hacía sentir que mi vida espiritual estaba en orden. Y había algo en esa confesión que yo no examinaba. Era la pregunta sobre el propósito de enmienda. El sacerdote la hacía. Yo respondía que sí, y respondía con sinceridad, en el sentido de que en ese momento creía lo que estaba diciendo. Pero había un pecado específico, una cosa puntual que yo seguía haciendo, que confesaba, que prometía combatir, sobre la que yo, si hubiera sido completamente honesto conmigo mismo, habría tenido que admitir que no tenía ningún plan real de cambio. No lo llamaba rendición, no lo llamaba decisión de no cambiar, lo llamaba debilidad. Y la debilidad suena a lucha, suena a alguien que intenta y falla, pero hay una diferencia entre la debilidad que lucha y la debilidad que usa el nombre de la lucha para no tener que luchar. Y esa diferencia, esa distinción que suena filosófica hasta que la aplicas a tu propia historia, y de repente ya no es filosófica sino incómodamente concreta. Es la que Padre Pío diseccionaba en el confesionario con una claridad que sus penitentes describían como el momento más difícil y más liberador de sus vidas. El obispo José Ignacio Munilla dice algo sobre este tema que me parece lo más claro que he leído sobre el asunto. Dice, invocar la misericordia de Dios con la fórmula no pasa nada. Dios es misericordioso, es, en la práctica, sinónimo de negar la existencia del pecado. La misericordia que no exige conversión no es la misericordia cristiana. Es un invento cómodo que toma prestado el lenguaje de la misericordia real para servir a un propósito que le es opuesto: mantener el pecado intacto con la conciencia tranquila. La misericordia divina auténtica no consuela el pecado, lo destruye, no lo tolera, lo sana, lo arranca de raíz. Un sacerdote que absuelve sin verificar el propósito de enmienda no está siendo más misericordioso que Padre Pío, está siendo menos honesto. Hay una historia que circula en los testimonios sobre Padre Pío que me parece necesario contar aquí, porque ilustra algo sobre su ministerio que ninguna explicación teológica puede ilustrar de la misma manera. Dos hombres acordaron, un día en que esperaban turno para confesarse con Padre Pío, hacer una prueba. Iban a inventar pecados que no habían cometido, para ver si el don de lectura de almas que todos atribuían al fraile de San Giovanni Rotondo era real. Ambos entraron al confesionario por separado, y en ambos casos, Padre Pío los detuvo antes de que terminaran de abrir la boca. Les enumeró sus pecados reales, no los inventados, los que ellos no habían mencionado, con detalle, con lugar y fecha en algunos casos.
con la circunstancia exacta que ningún otro ser humano podía conocer, y les dijo a cada uno lo mismo que decía a los penitentes que llegaban sin propósito de enmienda genuino: vuelve cuando estés listo para una confesión verdadera, no cuando tengas el listado correcto de pecados, cuando tengas la intención real de cambiar. Ambos hombres, según documentan las fuentes hagiográficas que registraron el episodio, se convirtieron semanas después. No porque Padre Pío los hubiera castigado, sino porque por primera vez alguien los había visto por dentro. Y lo que habían visto reflejado en ese confesionario era lo que realmente había, no la performance de la confesión, no la mecánica del arrepentimiento formulado correctamente, sino el estado real del alma. Y ese espejo fue lo que produjo la conversión que la absolución automática no habría producido. Necesito detenerme en la señal de la trampa, porque hay algo que, cuando lo escuché por primera vez, cambió completamente la manera en que yo miraba mi propia historia con la confesión. La señal de la trampa no es la caída repetida. Padre Pío era absolutamente claro sobre esto, y me parece crucial que lo sea también yo aquí. El que cae en el mismo pecado una y otra vez no es automáticamente el penitente con la trampa. La caída repetida puede ser la señal de la debilidad humana real, de la lucha genuina que gana a veces y pierde a veces, de la miseria que todo ser humano carga en su naturaleza caída. Eso no es presunción, eso es la condición humana. Padre Pío la conocía, y a ese penitente le daba la absolución con toda la misericordia que el sacramento contiene. La señal de la trampa no es la caída, es la ausencia de lucha. Padre Pío distinguía con precisión quirúrgica entre dos penitentes que llegaban con el mismo pecado. El primero llega con el rostro de quien ha peleado. Puede haber caído muchas veces esa semana, puede haber caído en el mismo pecado que confesó el mes pasado, pero trae algo específico que Padre Pío reconocía de inmediato. Trae el dolor por Dios, no el malestar consigo mismo, que es solo amor propio herido. El dolor específico de quien entiende que ha ofendido a alguien a quien ama. La vergüenza de cara a Dios, no de cara al propio espejo. Y ese dolor, decía Padre Pío, es el inicio de la conversión, aunque la caída sea idéntica a la de la semana anterior. El segundo penitente llega con el mismo pecado, lo confiesa con las mismas palabras, pero hay algo que falta en lo que trae, algo que Padre Pío percibía no como acusación, sino como diagnóstico. Llega sin la lucha. No cayó porque su voluntad no alcanzó. Cayó porque en algún momento, antes de caer, ya había decidido que caería, porque la batalla interna que precede al pecado ya no ocurre. Porque Dios, entiende, se instaló en el interior como el permiso previo que disuelve el combate antes de que empiece. A ese penitente, Padre Pío le hacía preguntas que el penitente no esperaba. ¿Qué hiciste esta semana para resistir este pecado? ¿Qué cambió en tu vida para que esta vez sea diferente? ¿Tienes algún plan, aunque sea pequeño, para no estar en la misma situación la próxima semana? No como interrogatorio, como diagnóstico. Y cuando la respuesta honesta era nada, Padre Pío decía lo que ningún otro confesor de su época se atrevía a decir. Eso no es arrepentimiento, eso es el deseo de quedar limpio para volver a ensuciarte, y yo no puedo darte la absolución que tú no puedes recibir. Vuelve cuando estés dispuesto a combatir, no solo a ser perdonado. Quiero contar algo personal antes de hablar de la arma espiritual, porque creo que el punto de partida honesto importa aquí. Cuando llegué al artículo 2092 del Catecismo y lo leí con honestidad, con la honestidad que los escritos de Padre Pío exigen como precio de entrada a cualquier diagnóstico real, tuve que sentarme con una pregunta incómoda.
¿Hay algún área en mi vida donde estoy usando Dios entiende como el permiso que me libera de la lucha? Y la respuesta que llegó no fue cómoda. Había una cosa, una sola, que confesaba sí, que nombraba en el confesionario sí, pero sobre la que, si era completamente honesto, no tenía ningún plan real de cambio, porque en algún lugar del interior había adoptado la postura de que era parte de quien yo era. Y cuando reconocí eso, cuando lo vi con esa claridad que la pregunta de Padre Pío produce cuando uno no la evita, entendí por qué llamaba a esto una trampa. Porque la trampa no se siente como trampa, se siente como paz, se siente como haber llegado a un acuerdo razonable con la propia humanidad, se siente incluso como humildad. Hay que verla muy de cerca para reconocer que lo que parece humildad es, en realidad, rendición. Antes de hablar de lo que se puede hacer a partir de hoy, hay algo que quiero dejar muy claro. Lo que estoy describiendo no es una acusación dirigida a nadie. No a los que luchan con el mismo pecado hace años. No a los que sienten que su voluntad no alcanza. No a los que llegan al confesionario con la humillación de reconocer que volvieron a caer en lo mismo. A esos Padre Pío les daba la absolución sin dudar. Lo que estoy describiendo es algo más específico. Es para el que, en la honestidad del interior, no de cara al confesor, no de cara a la familia, sino en el silencio donde solo Él y Dios están, sabe que hay algo que ha dejado de combatir, que hay un área de su vida donde la frase Dios entiende funciona como el cierre de una conversación que nunca debería cerrarse. Que la confesión de ese pecado específico ha perdido el peso de la verdadera conversión y se ha vuelto una mecánica de limpieza que no corresponde a ningún cambio real. Para esa persona, lo que Padre Pío decía no era una sentencia, era una invitación. Vuelve cuando estés listo para combatir, no solo para ser perdonado. Y la pregunta que esa invitación abre no es si Dios tiene misericordia suficiente para perdonar. La tiene, sin duda. La pregunta es si el alma tiene la honestidad suficiente para pedirle que transforme lo que ha decidido conservar. El examen de la trampa. Padre Pío tenía en su dirección espiritual escrita, en las cartas que dirigió a sus hijos espirituales durante décadas y que están documentadas en los archivos del convento de San Giovanni Rotondo, una práctica de preparación para la confesión que no es la que la mayoría de los católicos conoce. La mayoría de los exámenes de conciencia que se enseñan en la catequesis son listas de preguntas sobre actos específicos. Mentí, robé, usé el nombre de Dios en vano. Eso es necesario. Eso no lo discuto. Pero Padre Pío añadía 3 preguntas que iban más profundo que los actos. Iban al interior del acto, al estado del alma antes del acto, a lo que la voluntad había decidido antes de que la acción ocurriera. La primera pregunta es la del combate. Hice algo esta semana, aunque sea pequeño, aunque sea un intento torpe, aunque haya fallado, para resistir este pecado. ¿O simplemente lo dejé pasar diciéndome que Dios entiende? No la pregunta de si caí, la pregunta de si peleé, porque la caída con pelea es una cosa. La caída sin pelea es otra, y la diferencia entre las dos no está en el pecado, está en el alma. El alma que peleó y cayó está en disposición de recibir la absolución que restaura. El alma que no peleó, que usó, Dios entiende como el permiso previo que disolvió el combate antes de que empezara. No ha llegado todavía al arrepentimiento que el sacramento requiere. La segunda pregunta es la del dolor. ¿Me duele este pecado porque ofende a Dios o solo me incomoda porque me hace sentir mal conmigo mismo? Padre Pío era muy preciso sobre esta distinción. El dolor por Dios, lo que la teología llama contrición perfecta, no nace del amor propio herido. Nace de comprender, aunque sea imperfectamente, que el pecado rompe una relación real con alguien real.
El malestar propio, lo que parece arrepentimiento y que a veces se confunde con él, es solo el disgusto de no cumplir los propios estándares. Es amor propio, no amor a Dios. Y el malestar propio no produce conversión, produce excusa. El que se siente mal consigo mismo por su pecado busca la manera de sentirse mejor consigo mismo. Y a veces la manera más rápida de sentirse mejor consigo mismo es decirse que Dios entiende. La trampa se cierra sobre sí misma. La tercera pregunta no es una pregunta sino una declaración. Padre Pío enseñaba a sus dirigidos espirituales a hacer esta declaración en voz baja antes de entrar al confesionario, no como fórmula mágica, como acto de honestidad radical ante Dios. Señor, no te prometo no volver a caer, no puedo prometerte eso, porque no sé cuántas veces más mi voluntad me va a fallar, pero sí te prometo combatir hoy y mañana. Y la próxima vez que el pecado se presente. Y si hay en mí algún área donde he dejado de combatir, donde Dios entiende, ha reemplazado a la lucha, te pido esta gracia, dame el deseo de querer combatir también ahí. Aunque no tenga la fuerza todavía, aunque no sepa cómo, dame al menos el querer. Esa es la diferencia, no entre el que puede y el que no puede, entre el que quiere y el que ha dejado de querer, y el que llega al confesionario con ese querer, aunque sea pequeño, aunque sea frágil, aunque haya caído 100 veces en la semana que acaba de terminar, llega con lo que el sacramento necesita para operar. Padre Pío lo absolvía sin hesitar. Antes de cerrar, quiero volver a algo que dijiste al principio de tu semana, o al principio de este mes, o quizás hace mucho más tiempo. Lo dijiste en el interior, probablemente, no en voz alta, pero lo dijiste. Dios entiende. Y ahora que sabes lo que el catecismo llama presunción, y lo que Padre Pío diseccionó durante 50 años en el confesionario, y lo que San Alfonso de Ligorio documentó con la precisión del doctor de la Iglesia sobre la contrición falsa, ahora hay una pregunta que esa frase no puede evadir. ¿Era verdad? ¿Era la frase del que lucha y cae y sabe que Dios tiene misericordia para la debilidad genuina? ¿O era la frase del que se rinde? No una respuesta para mí. Una respuesta en el interior, en el silencio donde solo tú y Dios están. Y si la respuesta honesta es que había algo de rendición en esa frase, que hay algún área donde la lucha se detuvo porque Dios entiende, se volvió el argumento que justificó detenerla. Eso no es una condena, es la información más útil que puedes tener esta semana. Porque el alma que reconoce eso, que ve la trampa con esa claridad que produce la honestidad radical, está exactamente en el lugar donde Padre Pío recibía a sus penitentes con más esperanza que a ningún otro. No porque hubieran llegado perfectos, sino porque habían llegado honestos. Y desde la honestidad decía, es posible construir cualquier cosa. Desde la presunción no se puede construir nada, porque la presunción cree que ya tiene todo lo que necesita, y el alma que cree que ya tiene todo lo que necesita no busca nada, no pide nada, no combate nada. Y eso, en el combate espiritual real, no es paz, es rendición sin bandera blanca. Hay algo que Padre Pío nunca dijo. No dijo que Dios no entiende. Lo que dijo es que la misericordia de Dios entiende mucho más de lo que nosotros pensamos, y por eso mismo no puede contentarse con menos de lo que el alma puede dar cuando es honesta consigo misma. La misericordia de Dios no es el permiso para seguir igual. Es el poder que transforma lo que de otra manera no puede cambiar. Pero ese poder requiere una condición, no la perfección, no la victoria asegurada, no la promesa de que nunca se volverá a caer, solo el combate, el deseo genuino de que esto cambie, aunque todavía no sepa cómo. El Padre Pío que negaba la absolución a los que llegaban sin eso no era el Padre Pío severo, era el Padre Pío más misericordioso.
porque prefería la incomodidad de una verdad dicha a tiempo a la comodidad de una mentira sagrada, que mantuviera al penitente en la trampa otro mes, otro año, otra década. Vuelve cuando estés listo para combatir, no cuando seas perfecto, cuando estés listo para pelear. Si hay algo en lo que escuchaste hoy que llegó a un lugar que reconocías sin haber podido nombrarlo, no lo ignores. Hay muchos católicos practicantes que rezan, que se confiesan, que llevan una vida religiosa visible y sincera, y que sin embargo sienten que en algún área específica de su vida hay algo que no ha cambiado en mucho tiempo, sin entender exactamente por qué, sin poder nombrar la diferencia entre la lucha que ya no ocurre y la debilidad que sigue cayendo. Lo que Padre Pío documentó en 50 años de confesionario es el diagnóstico preciso para esa situación. No es una acusación, es un espejo, y el espejo que Padre Pío sostenía no era para producir desesperanza, era para producir lo único que la misericordia de Dios necesita para operar sin obstáculos: la honestidad de decir, hay algo aquí que he dejado de combatir, y hoy quiero empezar de nuevo. Aquí en el Centinela del Rosario seguimos hablando de lo que Padre Pío vivió y enseñó sobre el combate espiritual real. No como teoría para los que ya lo tienen todo claro, sino como herramientas concretas para las batallas concretas que muchos de los que escuchan esto están librando en este momento, con pecados específicos y con preguntas específicas que llevan tiempo sin respuesta honesta. Si alguien en tu familia o en tu comunidad ha usado "Dios entiende" como el argumento que justifica dejar de combatir, comparte esto con ellos, porque la pregunta que Padre Pío hacía en el confesionario puede ser la pregunta que esa persona necesita escuchar esta semana. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.